soy el Juamas y estoy aquí para traerte una nueva entrega de tu espacio de biología. Estás entrando a la biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal, biosónicos? En esta ocasión vamos a hablar de Halloween. Y tengo una invitada especial, ella es Nahui Olin. ¿Y qué tal? Hola Juamas, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de que me hayas invitado, muchas gracias. Muy bien, pero para que nuestra audiencia te conozca, cuéntanos quién eres y cómo llegaste aquí, a qué te dedicas y todo eso. Yo soy paleontóloga, primero estudié biología en la Facultad de Ciencias y luego hice una maestría en Ciencias del Mar, pero en realidad siempre he trabajado fósiles marinos, más concretamente amonites. Que los amonites son cefalópodos, o sea, son de la familia de las pulpos, las sepias, los calamares, pero tienen una concha que se enrolla en espiral. Uh-huh. Vamos ahí, pero primero, ¿por qué paleontología? ¿Siempre quisiste ser paleontóloga? Sí, yo quería ser algo, una especie exploradora. Entonces, esa es como la pregunta de cómo llegué aquí, ¿no? Es una pregunta bien profunda. Entonces, yo de niña me gustaban las películas como Jurassic Park o veía una serie que no sé si tú conoces que se llama El Mundo Perdido. Oh, no la conozco. ¿De qué trata? Pues son unos exploradores que se quedan un rato en una isla donde hay dinosaurios. Se quedan ahí atrapados. Y de eso va la serie. Y también me gustaban libros de aventuras. Me gustaba mucho Julio Verne, por ejemplo. 20.000 leguas de viaje submarino. Ajá. ¿Ah, sí? Sí. Viaje al centro de la Tierra, que además también salen dinosaurios. Sí, era uno de mis favoritos. Yo quedaba impactado cuando se metían al volcán y era como, wow, yo quiero hacer eso. Sí, me encanta. Todavía me encanta, de hecho. Entonces, estas eran las cosas que leía de niña y yo quería explorar, ¿no? Yo quería ser exploradora. Pero aparte, yo tengo una confusión porque a mí me gustan muchas cosas. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho la literatura. Entonces, cuando me tocó elegir carrera, yo estaba mega confundida, ¿no? No sabía si estudiar letras, no sabía si estudiar historia, si estudiar arte. Pero me gusta mucho el campo y ganó la ciencia. Entonces decidí estudiar biología y de ahí me seguí. Y escogí paleontología en realidad porque es histórica también, solo que es una historia mucho más grande, de millones de años. Decidí estudiar paleontología por eso y tenía esta parte de campo, ¿no? De seguir explorando o descubriendo. O sea, a mí me encanta hacer campo y sacar algo que no se ha visto en millones de años. Eso a mí me mueve. Eso está súper, pero bueno, para poner en contexto a los demás, dijiste que estudiaste biología y después estudiaste paleontología. O sea, ¿son dos carreras diferentes o cómo funciona eso? No, los paleontólogos pueden ser o biólogos o geólogos. Solo que si estudias biología, pues te toca llenar esta parte de geología, tomar materias que vayan acordes a eso. Y si estudias geología, pues te toca llenar la parte biológica, ¿no? Porque en realidad un paleontólogo hace taxonomía también y hace como un análisis del tipo de rocas en el que están los fósiles. ¿Y desde ambos lados da igual estudiar primero biología y llenar el hueco de geología o estudiar geología y llenar el hueco de biología? ¿O es mejor irte por un lado? ¿Qué es más fácil llenar, más bien? ¿Qué hueco es más fácil de llenar? Pues eso no lo sé, pero en realidad las disciplinas se complementan, ¿no? Yo soy de la idea de que ninguna disciplina es más importante que otra, sino que todos nos necesitamos en realidad. Sí, mi idea era esto de que hay disciplinas que son más difíciles de aprender de manera autodidacta, sobre todo las que tienen mates y así. Bueno, depende de qué tipo de persona sea, ¿no? Hay gente que se le da muy bien aprender matemáticas así como independientemente, pero bueno, eso es difícil de saber porque no podemos estudiar las dos cosas. A lo mejor alguien que estudió geología primero y después llenó el hueco de biología para ser paleontólogo va a decir, bueno, esto es más fácil, ¿no? Y los que estudiamos biología es como, bueno, biología es más fácil, entonces es más fácil estudiar primero biología y después geología, pero bueno, es todo un mundo. No, y también depende del enfoque que le quieras dar a tu estudio, ¿no? Le puedes dar un enfoque matemático, le puedes dar un enfoque evolutivo,
pues, depende mucho del enfoque que a ti te llame la atención. Uh-huh. Y bueno, nos comentabas que estás trabajando con amonites, entonces ya sabemos por qué paleontología y por qué amonites en particular, porque generalmente la gente te dice, eres paleontólogo, estudias dinosaurios. Claro, yo sabía que quería hacer paleontología y que quería trabajar animales. Entonces, a mí todos me llamaban la atención y escogí amonites porque tienen muchos usos. Aparte de que son bonitos, son lo más taquillero de los invertebrados con los trilobites. Te permiten hacer muchas cosas, como fechar, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué es fechar? Te dan una edad de las rocas que los contienen. Sí, ¿y por qué no usamos isótopos radioactivos, por ejemplo? Bueno, es que hay dos tipos de fechamientos en realidad, ¿no? O sea, aquí podríamos tardarnos un rato. Uh-huh. Así breve, luego traemos y lo discutimos más a detalle, pero nada más para que el público sepa como con quién estamos hablando. Claro, bueno, los isótopos radioactivos, no siempre los encuentras y mientras más atrás te vas en el tiempo, tienes ciertos rangos de error, ¿no? Entonces muchas veces los fósiles pueden ser más certeros y se usan las dos cosas, tanto isótopos como fósiles para fechar y se complementan. Uh-huh. Perfecto. Como si fuera agua, necesitamos que I took the leap. Somebody's heart. Está sintonizando a la biosona. Vamos a irnos metiendo, pero ya a esto para lo que te trajimos hoy en día, que es nuestro especial de Halloween. Y pues obviamente como es un podcast de ciencia, pues vamos a meter ciencia y además somos paleontólogos, entonces vamos a meter Halloween, ciencia y fósiles, ¿no? Sí, qué emoción. Sí, qué emoción. Y vamos a batallar un poco para hacerlo de terror porque lo vamos a hacer muy, muy nerd. Y teníamos esta discusión cuando estábamos platicando sobre qué trabajar, porque empezamos a meter de qué cosas debemos hablar. Y yo decía, no, pues Halloween es de terror y no sé qué. Y para ti, ¿cómo es Halloween? Para ti no es tanto de terror, ¿no? No, a mí me parecía más como algo mucho más mágico, ¿no? Como fantasías. Sí, entonces yo decía, ya hay que hablar de unicornios. Sí, para mí Halloween son vampiros y son este tipo de cosas. Entonces hicimos un mix de estas dos cosas. Vamos a hablar primero de vampiros, de hombres lobo y después vamos a hablar ya de cíclopes, unicornios y al final las estrellas, los amonites. Y primero quería dar un contexto de Halloween porque a mí me parece una fecha muy bonita. Desde que me mudé acá muy, muy al norte, que lo puedo ver. Para contexto, los que no me han oído antes, yo nací en Ecuador. Entonces, para mí, el día y la noche duran lo mismo y todas las estaciones son básicamente lo mismo. A veces llueve y a veces no llueve, esa es la única diferencia. Pero conforme me fui migrando como hacia el norte, lo primero que noté en México fue que atardecía una hora más tarde, ¿no? 1 o 2 horas más tarde, y que cambiaba además, ¿no? Que era diferente en invierno y en verano, sutilmente, pero sí era diferente, además de que había cambios de estaciones, y la gente decía, no, pues en verano no sé qué, y yo así de, ¿cuándo es el verano? ¿Cuándo sucede el verano? Pero no había como algo muy marcado, así como estrictamente. Ya cuando me moví así muy, muy, muy al norte, vi que las estaciones sí tenían como una demarcación muy, casi rígida. Es como hoy se acaba el verano y al siguiente día ya se caen las hojas y ya es otoño y después ya viene la nieve un día siguiente y ya. Y esa transición básicamente ocurre después de Halloween. Entonces para mí es como una fecha de, tiene totalmente el sentido porque la gente estaba como los celtas, ¿no? Esto viene de las tradiciones celtas. Estaban celebrando el final de la cosecha, justo habían calabazas y todas estas cosas. Entonces, todo esto tiene una explicación básicamente astronómica y de nuestros ciclos de cultivo. Y desde ahí empieza el Halloween. Después viene la religión católica, que como siempre se apropia de todas las tradiciones paganas para decir, mira, síganos a nosotros porque nosotros somos cool y tenemos todas las fiestas, que lo mismo sucede con Navidad y lo mismo sucede con Halloween. Entonces dijeron, vamos a celebrar el Día de Todos los Santos, que es básicamente celebrar a los muertos también y a los santos que no son reconocidos en el... Ya ves que cada santo tiene su día, ¿no? En el calendario. Hay santos que no entran porque obviamente solo hay 365 días. Entonces vienen y ponen el Día de Todos los Santos para celebrar a todos los demás. Y esto en inglés se llama All Hallows Eve, o el día previo a Todos los Santos. Y pues como la gente que habla inglés siempre recorta las palabras porque son bien flojos para hablar, también hacemos lo mismo en español, pero en ellos se ve muy marcado porque nosotros no hablamos inglés. Entonces cuando lo aprendemos solemos poner atención en cómo hacen estas cosas. Entonces
contraen las palabras y queda All Hallows Eve, queda Halloween, y desde ahí viene Halloween. Y lo que estábamos hablando antes cuando estábamos platicando sobre esto es que otras culturas también tienen sus días de muertos, ¿no? Porque viene desde los celtas, la religión católica lo adopta, y en México y en Latinoamérica también tenemos otros días de muertos, ¿no? En culturas de acá. Que en realidad en México el Día de Muertos es una celebración muy famosa. Se celebra el 1 y el 2 de noviembre y era una celebración prehispánica que comenzaba a finales de octubre y a principios de noviembre. Entonces, después de la conquista, se dan cuenta de que coincide con las fechas de la celebración de Todos los Santos y se fusiona. Entonces, aquí en México lo que pasa es que ponemos una ofrenda y la idea es que los muertos vienen, se les pone la foto de ellos, la comida que más les gusta o que les gustaba en vida, y ciertos elementos que ayudan a que encuentren el camino, como un camino de flores de cempasúchil que va desde la ofrenda hasta la puerta, incienso, mirra para que puedan olerlo y regresen. Y es una manera de honrar a los muertos y honrar a la muerte. Hay zonas donde es mucho más famoso, como en Izquil, donde se adornan las tumbas con flores, con velas, y la gente pasa toda la noche con sus muertos, platicando historias de quiénes eran, qué hacían, y es una manera de honrarlos. Uh-huh. Y ya que vamos a hablar hoy de fósiles y que estamos hablando como de cosas prehispánicas, ¿qué nos puedes contar de eso? La relación entre fósiles y todo bueno, eso. Yo les contaba que el inframundo para los aztecas era el Mictlán. Entonces, los muertos una vez que morían, tenían que emprender un camino y llegar a Mictlantecutli, que era el dios del inframundo. Y cuando llegaban a él, le daban las ofrendas con los que habían sido enterrados. Entonces, en las tumbas prehispánicas se encuentran comida, gemas e incluso fósiles. Entonces, los fósiles en este caso tenían una connotación ritual y además de decorativa era ritual, ¿no? Eran ofrendas que le daban a Mictlantecutli. Entonces los fósiles siempre han estado ahí en la cultura. Ya vamos a estar hablando de fósiles y vamos a hacer como una pequeña discusión de los fósiles y su impacto en este tipo de creencias. Pero vamos a pasar ahora sí con algo que para mí es más de Halloween, que son los vampiros y los hombres lobo. Entonces, que se me hace algo muy interesante, ¿no? Desde niño siempre me gustaron mucho los vampiros porque eran como místicos, iban en la noche y tenían poderes y podían transformarse y este tipo de cosas, ¿no? Eran como de la noche bien darks. Desde entonces ya era como medio darks, y ahora que me gusta el rock, ahí creo que, no sé, quizá viene de los vampiros este gusto, ¿no? Y también de las películas y este tipo de cosas. Pero, o sea, si te metes como a ver cuál es como la base científica de vampiros y hombres lobo, tú pensarías que no tienen, pero sí hay. Y más que nada vienen de malentendidos de cómo funcionaban las enfermedades. Hoy en día estamos muy acostumbrados a decir, es una bacteria, es un virus que te causa esta enfermedad. Hoy con la pandemia tenemos muy presente que los virus pueden causar enfermedades, pero esto solo sucedió con la invención del microscopio y demás, ¿no? Antes de eso no teníamos la menor idea de cómo la gente se enfermaba. Era básicamente espíritus, ¿no? Era lo único que la gente podía llegar a concluir porque no tenían otra forma de saber qué era lo que estaba causando estas enfermedades, ¿no? Tenemos la teoría del germen, en inglés de germ theory. Eso es en el siglo XIX, bueno, a finales de 1880. Antes de eso, tenemos la teoría del miasma. Bueno, teoría entre comillas, en realidad era como el dogma del miasma, que lo propuso Hipócrates en el siglo IV, que decían que eran como aires o malos aires, básicamente, que eran lo que te enfermaban. Muy similar a espíritus, ¿no? Que te poseían y que así te enfermabas cuando te portabas mal y demás. Entonces tenemos este límite de 1880. Antes de eso no sabíamos qué causaban las enfermedades. Y tenemos por ahí, en el caso de hombres lobo, tenemos que eso es muy fácil de seguirlo hacia el virus de la rabia, porque provoca muchas de los síntomas, ¿no? Que te pones como medio agresivo, empiezas a salivar, de la nada tienes como
movimientos muy, muy bruscos, le tienes miedo al agua, ya lo dije eso, pero es que me impresiona mucho que, no sé, un paciente con miedo al agua sería como wow. Y obviamente tú haz de cuenta que estamos en una aldea y ves que tu vecino sale a, no sé, a cortar la leña, a recoger leña, y viene como un perro grandote o un lobo y lo muerde. Y a los pocos días se empieza a comportar extraño, ¿no? ¿Tú qué podrías concluir si no tienes idea de virus ni nada de eso, o que la rabia existe, ¿no? Que se convirtió en un hombre lobo, obviamente. Eso se suma a otra condición genética que se llama hipertricosis. No sé si la has oído, hipertricosis. No, no he oído. Que de hecho, creo que hay un récord Guinness de una persona que tiene hipertricosis que se ve literalmente como un hombre lobo. Entonces, este es como una mutación en el gen SOX3, SOX3, que está en el cromosoma Y. Entonces, más que nada afecta a hombres, básicamente afecta a hombres o personas que tengan el cromosoma Y. Lo que sucede es que obviamente tienes como vellos protuberantes por todas partes, te ves como un hombre lobo. Hay muy pocas personas que tienen eso. De hecho, desde la Edad Media hasta ahora se han registrado como unos 100 casos, un poco más, un poco menos. Entonces es muy raro de estudiar y pues no tenía idea la gente, ¿no?, de qué era lo que pasaba. Eso es una cosa. Y luego sumamos a otra condición que es más psicológica, que de hecho se llama licantropismo o licantropía, que es cuando las personas tienen una condición donde no se reconocen a sí mismos y creen que son lobos, o sea, o creen que son hombres lobo. Pueden ser porque ya venían estas creencias, pero lo que sucede es que creen que son lobos y se comportan como tal y empiezan a pedir carne fresca, carne cruda. Y entonces si juntamos todas estas cosas más las supersticiones de la Edad Media, incluso de antes, porque esto viene desde los griegos y desde quién incluso desde más atrás. Entonces tenemos todas las condiciones para el mito de los hombres lobo. Entonces, como perfectamente entendible esta seguidilla. Y me puse a leer un poquito de la mitología griega y demás, y llegué hasta una persona que es un rey, el rey de Arcadia, que se llamaba Licaón. Entonces, el rey de Arcadia era popular porque, bueno, la historia popular es que él probó a Zeus, probó qué tan omnisciente era. Entonces le llevó carne fresca diciendo que era como una ofrenda, ¿no? Pero en esa carne lo que había hecho era matar a su hijo y le había llevado la carne. Y entonces Zeus obviamente se dio cuenta y pues mandó a mató a Licaón y a todos sus hijos y volvió a la vida al hijo que había matado, que se llama Nictimos. Esta historia, una nota aparte, me suena mucho a la historia de... ¿Quién era? Abraham, que había llevado... No, a su hijo a la cima de la montaña y hacia Dios, y antes de matarlo le dijo, no lo mates. Me suena muy similar a esta historia. Pero bueno, esa es una nota aparte. La cosa es que se llama Licaón, que justo la raíz me suena como licántropo. Y desde ahí él fundó como esta tipo culto a Zeus, pero era como el Zeus lobo. Entonces, uno de los rituales era llevarle carne humana a Zeus, y decían que lo probaba, se convertía en hombre lobo, y la única forma de dejar de ser hombre lobo era dejar de comer carne humana por 9 años. Algo que me parece muy loco. No sé qué opinas de esta historia. Hola. Ven, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Ay, pues yo tengo, antes de pasar a los griegos, porque ya estamos ahí, también está lo de la peste, ya que estamos en la pandemia, que cuando se desata la peste, la prioridad era enterrar a las personas rápido para que no se propagara, ¿no? Entonces muchas veces enterraban también a las personas que no estaban muertas. Y pues claro, o sea, se despertaban, agonizaban y la gente escuchaba ruidos en las tumbas, ¿no? Entonces lo asociaba también con vampiros. Uh-huh. Sí, hoy vamos con vampiros, porque también está eso, y también hay una condición que se llama catalepsia, que básicamente pareces que estás muerto porque tus músculos se contraen, quedas como tieso, tu respiración baja mucho, tu pulso baja mucho, y obviamente antes no teníamos todas estas
herramientas médicas para saber si alguien realmente está muerto o solo está como casi muerto, pero no realmente muerto. Entonces enterraban a estas personas así y pues si se te pasaba la catalepsia, entonces ibas a querer salir, ¿no?, de la tumba, y era muy difícil que tú saliendo de la tumba convencieras a alguien de que no eras un vampiro, sino que solamente no estabas muerto cuando te enterraron. Sí, por supuesto, ya estabas ahí, ¿no? Sí, esto se puso tan así que llegaron a enterrar a la gente con campanas por si acaso no estaban muertas y tenían que y querían, era como, oiga, no estoy muerto, y ya con la campanita. Vampiros. Otras condiciones que se asocian a los vampiros en especial es el porfirismo. Y el porfirismo, si nunca lo han oído, básicamente es vampirismo. Todos los síntomas del porfirismo es lo que tiene un vampiro, ¿no? Son pálidos, la piel se le pone como muy pálida, la luz les afecta mucho, por lo que no pueden salir durante el día, les da mucho miedo la luz y les causa llagas, entonces realmente no pueden salir a la luz porque se hacen... Y también les da insomnio, por lo que no pueden dormir de noche. Y la parte de la boca, todo esto solo como que se enrojece un poco, entonces parece como que estuvieron chupando sangre y demás. Y en la lengua les queda como muy frágil, entonces les queda como marcas de los dientes. Y si tú analizas, no sé, ya si la persona fallece y un médico ve como la lengua, vería que tiene como huecos y podría de ahí surgir esto de que tienen caninos muy afilados. También hay que tener en cuenta que estos mitos esas cosas vienen de muy, muy atrás. Entonces el colectivo le va metiendo cositas, ¿no?, a estos mitos y se van haciendo lo que son hoy en día. Después vienen libros como el de Stoker, Drácula y demás cosas, ¿no? También hay otra condición que se llama pelagra y esto es una deficiencia de triptófano. Bueno, en realidad es una deficiencia de niacina, pero la niacina la puedes conseguir con triptófano, o sea, tu cuerpo la puede sintetizar. Si no tienes ni niacina ni triptófano, estás en problemas. Y hace unos 300 años más o menos, cuando los europeos vinieron a América, vieron que había maíz y dijeron, oh, esto está muy chido, vamos a llevarlos a Europa, esto está mejor que el trigo, y empezaron a comer maíz, pero no se llevaron el secreto, que era la nixtamalización, que es este proceso en lo que básicamente permite que el cuerpo asimile los nutrientes del maíz. De otra forma, el maíz, no sé si han comido elote o choclo, en realidad pasa casi así, como si nada hubiera pasado, ¿no? De hecho hay un meme donde está el granito de elote que pasa totalmente y dice, ay, otra vez, no sé si lo has visto. Ay, no lo he visto. Es un meme donde están así como en un plato de comida, hay como un brócoli, un pedazo de no sé qué y un elote, ¿no? Y pasan como por todo el trato digestivo y el elote así de entonces termina, ¿no?, en la taza del baño, dice, ay, otra vez. Es un meme muy antiguo, pero el caso es que el choclo, el elote no es nutritivo a menos que tenga ese proceso de nixtamalización. Entonces no tenían estas triptófano ni niacina y tenían estas condiciones de pelagra, que es muy similar al porfirismo, ¿no? Entonces, si combinamos todas estas cosas de que no sabíamos de dónde vienen estas enfermedades, tenemos baja nutrición, tenemos ignorancia, no tenemos, no sé, desinformación en general, que de hecho ahora estamos volviendo a entrar a esa era, tenemos todas las condiciones para los vampiros. Y ya, tenemos vampiros y hombres lobo. Entonces ya podemos ir pasando un poquito como a los fósiles. Que estas creencias en realidad se extienden mucho durante la Edad Media, ¿no? Y otra creencia que se extiende durante la Edad Media son los unicornios. O sea, yo sé que no dan miedo, pero a mí me encantan. Son una onda mágica. Normalmente se describen como caballos con un cuerno en medio de la frente, generalmente blancos. Y durante la Edad Media la creencia se extiende de que el cuerno tiene propiedades medicinales y mágicas. Entonces, este cuerno se vendía en diferentes mercados. Pero lo que vendían eran ya sea los incisivos de los narvales, que parecen un cuerno, pero en realidad es un diente, y las defensas de proboscidios. Los proboscidios son mamíferos que o son mastodontes o son elefantes enanos. Entonces, los dientes se vendían como cuernos de unicornio y había gente que los compraba con el fin de obtener sus propiedades medicinales y mágicas, ¿no? Y místicas además. ¿Y esto, o sea, se lo inventaron los de la Edad Media o venía desde antes, o solo como que creció en la Edad Media? Creció en la Edad Media, pero en realidad el origen del unicornio viene como de la interpretación distorsionada de otros animales, por ejemplo el rinoceronte. O hay un antílope que se llama Oryx, que tiene dos cuernos muy delgados y muy largos.
Entonces, lo veían, no lo veían bien, y las interpretaciones eran que era un caballo con un cuerno en medio de la frente. Y hay muchas pinturas durante la Edad Media y tapices y están emblemas donde aparece el unicornio y con el tema de la caza del unicornio, por ejemplo, ¿no? Que la gente salía a cazarlo, ¿no? Para tener... Exacto. Que además me imagino que era carísimo también, ¿no? Entonces daba lugar a todos los falsificadores. Obviamente porque no podías conseguir unicornio de verdad. Entonces salían como disque a cazar unicornios y decían, a ver, ¿qué matamos para llevar? O quizás sí lo creían, ¿no? Y veían un fósil, un cuerno y decían, esto debe ser un cuerno de unicornio. Exacto. Y la gente, por ejemplo, en Europa no está acostumbrada a ver narvales, ¿no? Entonces, si llevabas un incisivo de un narval que es largo y tiene varias espirales, pues la idea era que era un cuerno de unicornio. Para contexto, si alguien nunca ha oído la palabra narval, ¿qué es un narval? Que ya dijiste, ya más o menos lo explicamos, pero es como un delfín con cuernos. Sí, son mamíferos, pero no es un cuerno, o sea, en realidad es un incisivo, es un diente modificado. Pero si tú lo ves de lejos es como un delfín con un cuerno, ¿no? Como un unicornio de agua. Pero está muy loco, ¿no? Que te salga un diente de la cabeza. Sí, está muy loco, es una adaptación bastante interesante, ¿no? ¿Para qué lo usarán? ¿Es como para cazar o para despliegue sexual o qué? ¿Quién sabe? Tengo entendido que sí tiene como una función defensiva. Qué loco, eso sí está extremo. Sí, bueno, los incisivos de los narvales y las defensas de los proboscidios fueron vendidos mucho tiempo como cuernos de unicornio y sustentaron la creencia de su existencia. A mí, bueno, yo me confundo un poco con los unicornios, si tienen alas o si no tienen alas, y los pegasus tienen cuernos, pero los pegasus no tienen cuernos, no solo tienen alas, y los unicornios solo tienen cuernos. Sí, originalmente los unicornios tienen un cuerno y los pegasus tienen alas, pero bueno, ya en la actualidad hay un mix mágico de todo esto. Es lo que te decía, ¿no? Que justo tenemos como estos elementos y como son tan antiguos se van como modificando, se van mezclando, se van haciendo... Eso es la cultura, ¿no? Al final de cuentas. Son memes en el sentido que Richard Dawkins decía de los memes. Esos son todo se va fusionando. Sí, esos son unicornios. ¿Tienes algo más que decir respecto a los unicornios? ¿O pasamos a nuestra siguiente criatura? Pasamos a la siguiente criatura. Bueno, quiero hablar de los cíclopes. Ya hablamos un poquito en nuestro episodio de criptozoología, muchas biozonas atrás. Lo pueden buscar, pero ahorita vamos a ir con un poco más de detalle con Nahui. ¿Qué nos cuentas de los cíclopes? A ver, los cíclopes son una raza de gigantes, según los griegos, que se caracterizaban por tener un solo ojo a la mitad de la frente. Y un cíclope muy famoso es Polifemo, que aparece en la Odisea de Homero. Famosísimo, claro. Sí. Entonces, él habitaba en la isla de Sicilia y llega Odiseo y es secuestrado por Polifemo junto con sus hombres. Entonces, después de que Polifemo devora a varios de sus hombres, Odiseo logra escapar cegándolo, clavándole una estaca en su único ojo. Entonces, Polifemo es hijo de Poseidón, el dios de los mares, pero hay otra generación de cíclopes, según los relatos griegos, que son hijos de Urano y de Gea, y habitaban en la isla de Sicilia, eran pastores. Entonces, ¿qué pasa? Que hace 5,000 años llegan marineros a la isla de Sicilia y encuentran cráneos muy muy grandes con un orificio en medio. Y entonces, claro, interpretan que ese orificio era una cavidad donde cabía un único ojo. Y le dan la explicación de que eran cíclopes que medían de 4 hasta 13 metros de altura. En realidad estos cráneos también son proboscidios, que como les decía, son mastodontes o elefantes enanos, y este orificio que tienen es una foseta nasal. Pero pues claro, lo veían y decían, ese es el espacio donde va el ojo, y son cráneos de cíclopes, ¿no? Y se les dan alturas de gigantes. Entonces, esa es la explicación. Es un yacimiento muy importante de proboscidios que se encuentra justo en la isla de Sicilia. Yo, la duda que siempre he tenido es que ninguno de los cíclopes que dibujan tienen dientes. Bueno, no son cuernos, no tienen estos dientes gigantes que tienen los mamuts y los elefantes. ¿Cómo no los encontraban en los cráneos o simplemente los obviaron? Dijeron, esto
quién sabe qué es. Porque si tú ves un cráneo de un elefante o de un mastodonte, de un mamut, de lo que sea, tienen como sus incisivos, ¿no? Gigantes. ¿Qué habrá pasado ahí? Claro, pero no siempre, ¿no? O sea, recordemos que el registro fósil, bueno, cuando un animal muere, pasan muchas cosas, ¿no? Para que pueda fosilizar completo o articulado es difícil. Uh-huh. Entonces, si alguno lo tenía, han de haber dicho, bueno, X, seguro sí, no es alimentaba nada. la imaginación, ¿no? Y seguro habían diferentes como especies, ¿no? De cíclopes y demás. Sí, pues se describen 2 generaciones, ¿no? Que es esta, Poseidón es el padre de Polifemo, y la otra que son hijos de Urano, que es el cielo, y Gea, que es la tierra. Corre, ven, súmate a la biozona. Okay, y eso, estamos con los cíclopes. Entonces vamos con otro fósil de esos súper carismáticos, al menos para nosotros. ¿Sabes de quién te hablo? Los amonites, ¿no? Supongo. Sí. Los únicos y maravillosos amonites. ¿Cuáles son los mitos alrededor de los amonites? Ok, entonces, primero, ya sé que lo dije un poquito al principio, pero hay que recordar que los amonites tienen una concha que se enrolla en espiral, y esa concha es lo que generalmente fosiliza. Entonces, muchas veces cuando el animal muere, esa concha se rellena de sedimento, y con los millones de años que pasan, esa concha desaparece y lo que nos queda dentro es el fósil, el molde interno petrificado. Los amonites se extinguen hace 66 millones de años con el meteorito de Chicxulub, y lo que tenemos son fósiles de la concha. Entonces, no siempre hemos sabido qué son esos fósiles, y algunos de los mitos, por ejemplo, en Reino Unido, eran que eran serpientes petrificadas. En una región del Reino Unido había serpientes y una abadesa los convirtió en piedra. Entonces, esta historia originó que muchas personas empezaran a tallar cabezas de serpiente al final de la concha. Entonces parecía una serpiente enrollada, y así los empezaron a vender como souvenirs. Esa es una. Y la otra, justo en América, sobre todo en México, la creencia era que eran rayos de sol petrificados. Es con los voladores de Papantla y eso, ¿no? Sí, sobre todo con los totonacas, que es esta región de Puebla y Veracruz, les decían solecitos en toda esa área. Pero los amonites también vienen desde mucho más atrás, ¿no? Porque los egipcios también los conocían y los usaban. Claro, bueno, el nombre amonite viene del dios Amón, que es un dios que se representa con cuernos de carnero. Entonces, la concha de los amonites recuerda justo a estos cuernos enrollados en espiral, ¿no? Entonces eran descritos como cuernos de Amón, que es el dios, ¿no? El dios del sol, porque también se describe como Amon-Ra. Amon-Ra, que de ahí si uno sigue la historia, yo cuando presenté mi tesis de licenciatura me puse a meter como no sé por qué, pero en la presentación, así como para hacerlo llamativo para los que no les interesan los amonites, busqué como cosas de Amon-Ra, y si uno se mete así como a esa filogenia de dioses, el dios de ahora cristiano viene básicamente de Amon-Ra, es lo mismo, ¿no? Zeus también viene de ahí, entonces es como el mismo dios que va evolucionando, y eso me da mucha curiosidad también, ¿no? De cómo la cultura va evolucionando. Pero bueno, entonces tenemos que los amonites siempre han estado representados en cosas mágicas, ¿no? La gente decía como porque leí también que usaban esos cuernos de Amón para tener buenos sueños o unas cosas así. Y siempre asociado con rayos de sol por algún motivo. Yo no le veo forma de rayos de sol, pero bueno, la gente tendrá sus motivos para creer eso. ¿O tú sí le ves formas de rayos de sol? Sí, yo creo que yo sí. Sí, si pensara en un rayo de sol, lo pensaría en espiral, creo. Sí. Pero como, o sea, el rayito viniendo como así y luego se hace espiral, como tipo Starry Night de Van Gogh. Sí, una vez ya en la Tierra, sí. O sea que en realidad mucho tiempo no supimos qué eran los fósiles, ¿no? Como seres humanos. Ha habido muchísimas interpretaciones de qué eran. Entonces, esta interpretación de la vis plástica,
según Aristóteles, que en realidad como que les faltaba un soplo de vida, como que querían ser seres vivos estas rocas, pero no alcanzaban a hacerlo, ¿no? Porque los griegos también tenían esta idea de que, bueno, estábamos hablando de Empédocles y demás, ¿no? Que tenía como su teoría de la evolución, básicamente. Pero lo que él decía, su idea en general, que había como un periodo de armonía y de amor y no sé qué al inicio, y que los seres vivos salían de la tierra, ¿no? Bueno, no los seres vivos, sino como pedazos de seres vivos, como órganos, extremidades, cabezas y demás, y que se fueron juntando hasta formar seres vivos. Lo que se me hace muy curioso de eso es que él explica, porque si tienes todas estas combinaciones, tú esperarías encontrar animales muy raros, ¿no? Con solamente manos o solamente cabezas, así. Y él explicaba que estas ausencias en el morfoespacio de criaturas era porque no todas las criaturas eran aptas para sobrevivir en el ambiente y que se habían extinto. Eso se me hace una idea muy, muy profunda. O sea, obviamente el lenguaje no es el adecuado quizá, porque hablan como de armonía y de cosas y de órganos y demás, pero la idea así como básica está muy chida porque se parece mucho en su parte esencial a lo que decía Darwin, ¿no? Que no todas las especies se adaptan y que hay extinción y demás cosas, ¿no? Y si ya le queremos meter como mucha imaginación, podemos hacer la analogía de que estas partes orgánicas, no como tal partes orgánicas, pero al inicio en la sopa primitiva, ¿no? Tenemos moléculas orgánicas que se van pegando hasta formar una célula porque todavía no entendemos cómo pasó ese fenómeno, ¿no? Entonces, lo que quería hacer hincapié aquí es que dijiste, no todo el tiempo supimos qué son los fósiles. Ahora tenemos como una idea de cómo se forman los fósiles y demás, pero todavía hay muchos fósiles que no tenemos idea de qué son ni de cómo interpretarlos, ¿no? Todavía tenemos como todavía no entendemos todo, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo como el pasado, tenemos que tener como esta visión histórica de qué era lo que se sabía en el momento, ¿no? Y tratar de no juzgarlos así de, qué tontos eran, creían que los amonites eran serpientes petrificados, ¿no? Todavía nosotros no sabemos muchas cosas y puede que de aquí en 500 años, si es que todavía seguimos existiendo como civilización, podían mirarnos hacia atrás diciendo, mira, creían que la biota de Diacara era tal cosa, ¿no? Y en realidad se descubren otras cosas, ¿no? Sí, claro, que no puedes juzgar el pasado con la visión que tenemos en el presente, ¿no? Entonces, había muchas cosas que no se sabían. Entonces, imagínate, encontraban fósiles marinos en medio de una montaña. Entonces se preguntaban, ¿cómo llegó esto aquí, no? Y la manera más fácil, y muchas explicaciones iban de, pues son rocas con formas curiosas, ¿no? Que eran eso. Luego viene la teoría de la bisplástica, y en muchas ocasiones a lo largo de la historia los fósiles se han utilizado para sustentar la creencia de la existencia de criaturas mágicas. Por ejemplo, otro caso son los dragones, ¿no? Que es una creencia muy esparcida en China, en Europa durante la Edad Media también, y muchos dientes que eran de tiburón se asociaban a que eran de dragones y se vendían así. Sí, porque además tenemos como tiburones más grandes, ¿no? Y demás, entonces, y de piedra, ¿no? Estamos hablando de un diente que está hecho de piedra, ¿no? De roca. Claro, y si encuentras huesos de gran tamaño y nunca has visto una criatura a la que pertenecen, pues lo más fácil es alimentar como pues estas ideas, ¿no? De criaturas mágicas y leyendas. Entonces, los fósiles, además de explicarnos que la vida ha cambiado a través del tiempo geológico, también tienen un valor cultural. Entonces, forman parte de las culturas, han estado presentes en las leyendas, han explicado la existencia de criaturas. Aunque ahora sabemos pues que son evidencias de vida en eras pasadas, ¿no? Y que la vida no siempre ha sido la misma, sino que ha cambiado a través del tiempo. Es como nuestra ventana hacia el pasado. Una de las cosas que me gusta decir es que las rocas son una de las máquinas del tiempo más poderosas que tenemos. Y lo sigo sosteniendo. Bueno, si nos vamos a detalle, en realidad la máquina más poderosa es nuestro cerebro, ¿no? Porque estamos viendo la roca y con nuestro cerebro podemos hacer inferencias del pasado, pero es un elemento muy importante. Sin rocas no sabríamos nada de nuestra historia. Quizá la teoría de evolución por selección natural seguiría como muy a debate. De hecho, hoy en día sigue por gente que no le gusta la evidencia, siguen como queriendo, según ellos, debatirla.
Pero, o sea, sin fósiles, imagina lo difícil que hubiera sido para Darwin convencer a la gente de que la evolución existe, que es real, ¿no? Claro, las rocas y los fósiles en especial nos cuentan cosas, ¿no? O sea, son evidencias de una vida que no vimos, de criaturas que poblaron antes que nosotros y que nosotros no vimos, ¿no? Pero dejaron estos vestigios y podemos acceder a ellos. Exactamente. Y bueno, hicimos un recorrido maravilloso de vampiros, hombres lobos, cíclopes, unicornios, amonites, un montón de cosas, romanos, griegos, egipcios, vikingos, celtas, aztecas. Vimos un montón de cosas en unos 40 minutos. Y ahora creo que nos estamos acercando al momento de Nahui, donde nos vas a dar tu mensaje final para la posteridad. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres decir? Este es tu momento. Pues que los fósiles en realidad nos cuentan historias, además de la historia de la vida en la Tierra, nos cuentan historias sobre las culturas. Entonces tienen un valor enorme, que me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter como Paleontología Mexicana, y si quieren algo más divertido, en TikTok como Una Monita en el Mar, Amonite con doble N. Que es algo que no mencionamos al inicio, ¿no? Paleontología Mexicana. Cuéntanos rapidito de eso, ahorita que tenemos unos minutitos. Bueno, en realidad Paleontología Mexicana es una revista que edita artículos científicos, pero estamos haciendo divulgación en Twitter para un público más amplio. Y descubrí que me encanta la divulgación además. Y también estás teniendo como tu propio proyecto, ¿no? En TikTok. Sí, me decidí a hacer videos un poco más divertidos ahí en TikTok. Sí, como Una Monita en el Mar. Sí, entonces @una monita en el mar, ahí está. Vamos a estar compartiendo tus TikToks que están muy buenos. Y tenías uno preparado para Halloween, ¿no? Sí, pero no asusta, es de unicornios. Entonces, para mí es mágico. Y como dices que Halloween debe de asustar, no lo sé. Sí, bueno, hay de todo. Creo que hoy en día el Halloween es muy pluricultural, entonces creo que hay espacio para todos los tipos de Halloween. Sí, hay gente que en Halloween se disfraza de, no sé, de gente famosa, de pintores. Sí, bueno, hay de todo. Hay de todo. Y bien, este fue nuestro especial de Halloween. Y ya saben que somos La Biosona, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @LaBiosona, en todos lados, en todos lados es Twitter, Instagram y Facebook también, y tenemos TikTok también, @LaBiosona Podcast. Tenemos un blog, que por cierto, ya que estamos aquí, te invito por si quieres participar y hacer una entrada de monites, o incluso de esto, ¿no? De los monstruos y de los fósiles y su relación con la cultura. La invitación está abierta. Tenemos nuestro blog, nos pueden leer ahí. Nos pueden escribir a contacto @labiosona.com. Cualquier pregunta, comentario, y serán leídos aquí. Pues esto fue La Biosona. Yo soy el Juamas. Y yo soy Nahui Olin. Y gracias por sintonizarnos. Chao. Chao.